Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es la búsqueda, selección y evaluación de información. Esta búsqueda tiene por lo menos 5 fases. La primera fase es la definición de objetivos de análisis conceptual. La fase 2 es la elección de fuentes de información. La fase 3, preparación de la estrategia de búsqueda. La fase 4, valorar los resultados de la búsqueda. Y la fase 5, la organización y uso de la información. ¿Para qué? Bueno, para profundizar en el conocimiento de un tema, especialmente en investigación documental, y esta búsqueda pues tiene la característica de que es intencional, consciente, sistemática y planificada, especialmente eso. Y pretende desarrollar en los estudiantes las habilidades que permitan reconocer la necesidad de la información, la capacidad de localizar, evaluar y de especialmente utilizar de manera efectiva la información. Dentro de las fuentes más importantes en salud, pues tenemos la Medline, la Biblioteca Virtual de Salud, el S-Cielo, Scopus y Google Scholar, que estos últimos dos pues, son de búsqueda general, no son especializados en medicina. Sin embargo, pues son útiles. La tipología de fuentes de información, pues tenemos documentos primarios, que son originales y que proporcionan datos de primera mano. Documentos secundarios que no ofrecen conocimiento nuevo, pero facilitan el acceso a fuentes primarias. Las obras de referencia y consulta, obras con temas diversos, obras de referencia de consulta especializada, que son iguales a las obras de consulta general, pero que están específicas en un área específica del conocimiento, como son las enciclopedias médicas, los diccionarios médicos, los tesauros médicos y los atlas de diversa naturaleza. Como les decía, vamos a tener 5 fases. La fase 1 es la definición de objetivos de búsqueda y análisis conceptual, que implica el primer contacto o acercamiento con el problema, la fundamentación teórica del tema elegido, la actualización del área de conocimiento sobre ese tema y la formulación de la pregunta o preguntas académicas que nos permitan ir profundizando, llenando ciertos objetivos. La pregunta académica pues tiene una relación entre palabras y frases claves relacionadas con la idea de investigación que seleccionamos y la utilización de vocabulario controlado, Mesh o Desk, dependiendo del idioma que vayamos a hacer las búsquedas. Ejemplo de estas preguntas académicas podría ser: ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2? Y los efectos que tiene la diabetes mellitus tipo 2 en el organismo. En la fase 2, pues se hace una elección de las fuentes de información y se consideran los siguientes aspectos: la cobertura geográfica, que debe estar claramente definida, la cobertura temporal, es decir, los años en los que vamos a hacer la búsqueda, el idioma de la base de datos que vamos a utilizar, se prefiere pues que sean en español y en inglés, tipo de documentos que se utilizará, se prefieren digamos, libros y revistas que tengan respaldo académico. Tipo de documento que se utilizará y se prefiere que sea de acceso libre y gratuito para que los estudiantes puedan utilizar esa información. La fase 3, que se denomina estrategia de búsqueda, es la manera que se interroga a un recurso o conjunto de recursos de información para localizar y acceder a la información necesaria que constituye o se especializa a través de operadores de búsqueda que se deben realizar hasta obtener el resultado satisfactorio, que sería la respuesta a las preguntas académicas. Para facilitar esta búsqueda, pues se prefiere la elaboración de una ecuación de búsqueda, que es la estructura resultante de combinar los términos seleccionados, conceptos, palabras clave,
campos de búsqueda con título, resumen, documento y las particularidades de los operadores booleanos. Pasos. Bueno, los pasos son la pregunta académica seleccionada con términos y conceptos clave. Se indaga la sintaxis correcta de los términos de búsqueda. Se hace una búsqueda explosiva en Thesaurus, Mesh y Desk para, digamos, facilitar esta primera etapa de búsqueda. Asociar los términos de búsqueda, especificadores temáticos, establecer relaciones entre términos con operadores booleanos, de proximidad, lógicos y de paréntesis, como con la intención de hacer un trucamiento de algunas palabras que nos permitan ser más específicos en la búsqueda. Entre los operadores, pues los más importantes, and, or, not, near, ADG y paréntesis. De tal manera que nos quede la ecuación de, por ejemplo, hepatitis B crónica o hepatitis B chronic, and etiology or causas, que sería la forma ideal de buscar información para reducir lo más posible la búsqueda a responder las diferentes preguntas académicas que hicimos. Este modelo de ecuación lo permite. La fase 4, pues, es valorar los resultados de las primeras búsquedas que hicimos. Estos resultados se despliegan como un listado de documentos que nos permiten ver si tenemos exceso de resultados, qué acciones tomar, y si tenemos pocos resultados, también tenemos que tomar decisiones para que las búsquedas sean efectivas. ¿Qué criterios vamos a utilizar para evaluar la información? La autoridad, la actualidad, el propósito que tenga el libro o la revista, el contenido y que las condiciones de uso sean de uso libre. En el paso 5, que sería la organización y uso de la información, pues recomendamos el uso de gestores de referencias como Mendeley y Sotelo para facilitar ya el uso específico de la información. ¿Qué pasos tiene? Pues la lectura rápida, la lectura comprensiva, el subrayado, el análisis, el resumen y la síntesis. Procesos de estrategias que comprenden la lectura, subrayado y análisis. El subrayado es una técnica básica de lectura que se realiza después de la prelectura o lectura rápida, con el fin de buscar las ideas básicas más importantes sobre el tema o idea de investigación a estudiar. Consiste en destacar las ideas, palabras o frases fundamentales de un tema que se deben tomar en cuenta para comprender el texto. Tipos de subrayado. Bueno, el subrayado debe subrayar conceptos, debe subrayar definiciones y explicaciones de esos conceptos, las categorías y clasificaciones que puedan existir dentro del documento y ejemplos indicados en el documento que estamos revisando. La idea es tener un subrayado final que nos dé cuenta de conceptos, categorías, clasificaciones, etc. Luego viene el análisis, que implica que ese documento debe de ser analizado como un todo, pero deben destacarse sus partes, ¿ah? Con la idea de descomponer ese documento en sus ideas principales. Luego, la síntesis es la composición de ese algo a partir del análisis de todos sus elementos por separado y luego volverlos a reunir, integrando las partes, las propiedades, estableciendo las relaciones, operaciones, y se expresan como una totalidad significativa. Nos permite dar una interpretación holística que favorece la comprensión que se ha realizado y por ello es importante que se haga con las propias palabras de la persona que está leyendo y subrayando ese documento, lo cual se denomina paráfrasis. Es importante también que ese texto ya sintetizado se resuma lo más posible
y el resumen es expresar de manera integradora, condensada, coherente y con palabras del redactor el contenido esencial del texto. Es la exposición sumaria de un tema, obra o capítulo, respetando las ideas del autor, pero elaborándolo con nuestras propias palabras. Muchas gracias.